Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bienvenidos a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Así que en nombre de las dos cátedras que tenemos a cargo la presentación de hoy, la Cátedra 2, Creus Carnicero, y la Cátedra 3, Langer Agosteguis Berramini, le damos la bienvenida. Y la intención es hoy entonces compartir con ustedes esta presentación sobre conceptos sobre los cuales hoy ustedes van a trabajar con una actividad de taller coordinado por los docentes. Vamos a presentar conceptos relacionados con medida y con escala, y luego a continuación módulo y proporción. Yo creo que si muchos de los que están en este momento en la facultad son platenses o conocen la ciudad de La Plata, podrán reconocer este lugar. Y quienes no sean oriundos de La Plata o que reconozcan la facultad y la ciudad de La Plata por primera vez, seguramente van a tener la oportunidad de recorrerlo. Concebido como el primer parque temático de América, la República de los Niños reproduce un conglomerado urbano y rural que reproduce en escala, acorde a una escala de un niño de 10 años, varias instituciones que hacen a una sociedad democrática. Por eso reconocemos edificios como pueden ser el Parlamento, la Casa de Gobierno, la Municipalidad, la Oficina de Correos, la Iglesia, etcétera. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Lima, Cuenca y Gallo, y ellos se inspiraron en literatura infantil, en los cuentos de los hermanos Grimm, con los cuentos de Andersen, en literatura mitológica y medieval. Pero yo les propongo que el día de hoy nos hagamos preguntas y que intentemos responderlas todos juntos. Las ideas en arquitectura, ¿tienen medidas? Si nos preguntáramos, pero los pensamientos, ¿cómo van a tener medidas los pensamientos? ¿Es verdad? Bueno, podríamos pensar que estamos locos si reconocemos que esas medidas tienen que estar acompañando a esas ideas y a esos proyectos para poder ser. Bueno, en una oportunidad de una clase en una escuela de arquitectura, como puede ser la facultad, la que estamos ahora en este momento, un alumno americano se atrevió a decirle a su maestro, a Mies van der Rohe, que a dudar, vamos a decir así, de la precisión de la casa Farnsworth, de la precisión de la casa Farnsworth. Y el maestro lo miró y le dijo, bueno, mirá, yo conozco las medidas de la casa Farnsworth. También conozco las medidas del Panteón de Roma. Conozco la medida del diámetro de la esfera interior del Panteón de Roma. Y conozco que el diámetro del óculo de la esfera interior del Panteón de Roma mide 9,5 metros. Así que mi casa de Farnsworth puede entrar perfectamente por ese óculo porque la medida del ancho de mi casa Farnsworth mide 9 metros. Entonces el maestro le demostró a sus alumnos cuán importantes son las medidas en arquitectura. Y entonces, ¿medir para qué? A ver, si nosotros pensamos que permanentemente estamos comparando cosas, ¿para qué? Para tomar una decisión, para elegir la mejor, para elegir la más conveniente. Es porque tenemos que de alguna manera medir esa conveniencia. Bueno, la medición, el hecho de medir,
surge precisamente de esa situación, de tener que comparar cosas, de tener que tomar una medida de algo. ¿Y en qué consiste entonces medir? Bueno, yo podría tomar un objeto, un elemento que adopto como patrón y ver cuántas veces ese objeto patrón está contenida, cuántas veces está contenida o contenido en el objeto que yo quiero medir. Eso es hacer una medición. ¿Pero es necesario medir con unidad? A ver si ustedes no reconocen esa situación o ese momento de un mensaje, de una conversación de WhatsApp, y si ustedes no se han visto en algún momento involucrados en una conversación similar. Un amigo de ustedes les está avisando que en 5 va a llegar a la casa de ustedes para estudiar. ¿5 qué? Se preguntarán ustedes. A ver, las opciones. 5 minutos. Estoy a 5. 5 minutos, 5 cuadras, 5 horas. ¿A cuánto estoy? ¿Necesito prepararme o necesito llegar a mi casa porque todavía no estoy para recibirlo? Entonces, ¿cuán importante es no solamente medir, sino también utilizar una unidad de medida para entender lo que se está midiendo? Bueno, vamos a pasarlo así. Bien, otra pregunta. Escala. ¿Escala? ¿Para qué? A ver, ¿qué observan ustedes en particular en esa imagen? Esa imagen es la cuchara y la cereza. Es una escultura en el Parque de Esculturas de Minneapolis. ¿Qué cuestión particular, qué de raro tiene esa imagen? Bueno, en esa imagen a ustedes les parecería proporcionado la cereza con la cuchara, ¿verdad? O sea, hay una proporción armoniosa entre esas partes, cuchara y cereza. Sin embargo, ambos objetos o el conjunto de la escultura, la cuchara y la cereza, parece estar fuera de escala con el entorno. Más aún, si yo tuviera que usar esa cuchara con el objeto de cuchara y con la función cuchara, no la podría usar porque no se adecua a mi tamaño. Tampoco podría comer esa cereza. Entonces podríamos decir que la escala es algo así como una relación entre la medida de un dibujo y la medida real de ese objeto. Pero, ¿cuántas escalas matemáticas coexisten en una casa? A ver, yo estoy queriendo imaginar las mentes de ustedes y que en este momento más de uno debe estar, o una debe estar pensando, ninguna, que en mi casa no entran las matemáticas. Sí, puede ser, ninguna escala matemática hay en mi casa porque no entran las matemáticas. Sin embargo, si ustedes ven y observan esta imagen, en esta imagen coexisten, perdón, uy, me fui a otro. ¿Eh? No. Sí, no, cuando le di, perdón, abajo, un segundito. No, no anda el teclado. Soporte técnico. A ver, vamos a cerrar esta presentación.
Bien, bien, vamos a abrir de nuevo lo que es esta, ¿no? ¿Está? Bueno, no sé si es esta, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, volvemos. No nos funciona el teclado, así que tenemos que mover todo manualmente o con el rol del mouse, es por eso. Bueno, decía, si no hay ninguna escala matemática en mi casa, entonces, ¿por qué, por ejemplo, en esa imagen, pueden coexistir al mismo tiempo varias escalas? Porque parecería ser que esas imágenes, cada una de ellas, en su momento y en su escala, son coherentes. Bien. A ver, analicemos un poquito estas formas, estas figuras. En la figura de la izquierda que ustedes ven en la pantalla, el hombrecito, la figura humana, resulta un poco incómoda para ese espacio. Tiene sensación de incomodidad, está como comprimida. Sin embargo, en la figura central, la figura del medio, la figura humana se siente más cómoda, siente más confort, se siente más tranquila. Y más aún en la figura de la derecha, la imagen del hombre parece tener realmente un muy buen confort espacial. Todo esto está relacionado con la medida y el tamaño y la escala humana, porque todo tiene que tener relación y proporción con la medida del hombre. ¿Por qué? Porque los espacios que ustedes van a pensar, van a habitar, van a diseñar, son espacios para el hombre. Entonces, habrá que hablar de ahora en más de escala humana. Fíjense en estas figuras de escalas humanas. Estas figuras de escalas humanas han sido inmortalizadas por arquitectos muy destacados. De alguna manera yo creo que la visión y la imagen de estas figuras de alguna manera nos representan a nosotros la visión de esas mentes. Finalmente quiero compartir con ustedes un escrito del maestro Le Corbusier que habla precisamente de la medida natural del hombre. La medida natural del hombre debe servir de base a todas las escalas que se hallarán en relación con la vida del ser y con sus diversas funciones. Escalas de las medidas aplicables a las superficies o a las distancias. Escalas de las distancias consideradas en su relación con la mancha natural del hombre. Escalas de los horarios que deben determinarse teniendo en cuenta la diaria carrera del sol. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, hola nuevamente. Vamos a retomar con esto que decía Patricia de la escala humana. La escala humana, la importancia de nosotros proyectar y diseñar a partir de la referencia de la persona es lograr el confort en el habitar de ese espacio que nosotros diseñamos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver y hemos vivido distintos espacios que no nos es cómodo a partir de nuestra escala. Pueden ser espacios muy opresivos cuando es muy pequeño en comparación con mi tamaño
obviamente este espacio nos lleva a una sensación de claustrofobia que no queremos. Pero tampoco el opuesto. Muchos de los espacios públicos, de las catedrales, nos hacen sentir diminutos, donde los elementos empiezan a estar fuera de nuestra relación. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver, a mirar, es este trabajo de la relación entre la medida de las personas y lo que nosotros estamos proyectando. Una pieza clave es Le Corbusier. Hoy creo que fueron a la Casa Curchet, no sé si con este calor pudieron ir, pero a medida que van transcurriendo la carrera, vamos a ir poniéndole capas a estos temas. Vamos a ir cada vez aprendiendo más sobre quién fue Le Corbusier. Por ahora, obviamente, nos basta con que es un arquitecto que dejó una huella en la arquitectura mundial y que también escribió, no solo hizo las obras, sino que escribió numerosos libros que nos dan fe del procedimiento proyectual que tenía. Y uno de ellos es con respecto a la escala humana. Él crea el modulor, ¿sí? El modulor es un sistema, o sea, son piezas diferentes que están organizadas de una única manera. ¿Y qué tiene en cuenta? Las medidas, estas que estábamos hablando con Patricia, y la proporción. No son medidas cualquiera, ¿no? No son una serie que uno puede decir 1, 2, 3, 4. No, tiene una relación especial y está dada por la proporción. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar el modulor, lo tenemos que ver con los ojos de que esto hace 70 y pico de años que fue creado, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué eligió la altura de un hombre? Bueno, tenía que generar un promedio, porque muchas veces uno ni siquiera sabe quién lo va a habitar. Por lo tanto, se manejan con medias. En ese sentido, él también es crítico. Bueno, es arbitrario. Por un lado, este 1,83 m con el que empieza a crear este sistema, servía, como dice Patricia, para dos sistemas métricos que estaban dando vuelta, de medidas que estaban dando vuelta. El nuestro, el de centímetros, metros, kilómetros, y el anglosajón, que eran pies, pulgadas. Entonces, con 1,83 m se puede ver el sistema métrico y también se puede ver en el anglosajón, que son 6 pies. Entonces ya tenía un dato, la medida. Ahora dijimos que este sistema tenía medida y también tenía proporción. Él elige para llevar a cabo esto la proporción áurea. La proporción áurea, divina proporción, proporción de oro, lo vienen usando y analizando desde muchísimos años. Son los griegos los que más énfasis ponen en este tipo de proporción. Y ellos determinan que esta proporción tiende a ser perfecta. Todo lo que esté rodeado a esta proporción va a tender a tener un buen rumbo. Entonces, la proporción áurea está dada por el número pi. Una proporción siempre es una relación entre el alto y el ancho, entre una parte y otra, no siempre es a partir de la figura humana, puede ser en la obra, puede ser en la matemática simplemente abstracto. Entonces, este tipo de proporción está definido por este número, que como ustedes recordarán del secundario, es un irracional. En arquitectura realmente nos molesta bastante los números irracionales, entonces Le Corbusier lo va a simplificar en 1,61, ¿no? Porque es 1,68, infinitos números. Entonces acá ya tenemos básicamente todo lo que quería Le Corbusier para generar este sistema modular. Una medida base y el número de oro para la proporción áurea. A partir de ahora tenía que empezar a generar el resto, porque con una medida no hacemos demasiado. Entonces, si yo sé el alto, puedo deducir el ancho. Entonces, 1,83 dividido el ancho me iba a dar la proporción áurea. Eso es lo que quería Le Corbusier. Bueno, despeja esto, que no es muy difícil, 1,83 dividido 1,61, y acá aparece el dato que él necesitaba.
Él genera dos series de modulor. Una roja y una azul. Ambas series tienen el mismo criterio, ¿sí? Siempre van a tener determinadas medidas. La roja empieza con de pies a cabezas, 1,83 m, y la azul empieza con el brazo levantado de 2,26. Veamos la roja. Como ya empezamos a hablar de ella, sigamos la lógica del modulor a partir de la serie roja. Sabíamos que teníamos 1,83 m, que queríamos que esta relación fuera de oro, y entonces iba obteniendo todas las medidas. 1,83 m dividido 1,61 da 1,13. 1,13 dividido 1,61 nos va a dar 70. 70 dividido phi nos da 43 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Bien? Con estas 8 medidas, Le Corbusier abarcaba un montón de las actividades de la vida diaria. Sentarme relajado, sentarme derecho, apoyar el brazo, apoyarme sobre la mesa, apoyarme sobre el balcón. ¿Sí? Entonces, con muy pocas medidas, Le Corbusier resolvía mucho. Pero ahora, ¿qué pasa, no? Nosotros hacemos este ejercicio. ¿Cómo podríamos hacer con la misma lógica el modulor? Yo a esta altura de la vida ya debo estar midiendo unos 65, que a priori parece que no es tanta diferencia, porque es menos de una palma abierta entre el modulor y yo. Pero cuando empezamos a ver las relaciones, empezamos a ver que todas las medidas se van a modificar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? El modulor a mi medida. ¿Ven? La línea verde es la diferencia. Son las dos series a partir de mi altura, ¿no? ¿Ven que tampoco es que siempre la diferencia es la misma? Vamos a tomar otra vez el mismo concepto de la serie roja. Mi altura es 1,65. Que en este caso ven que Le Corbusier lo que está haciendo simplemente es expresándolo en centímetros, ¿no? Entonces, si lo divido por phi, voy a tener la medida de apoyarme. Si lo divido a esta medida por phi, voy a poder apoyar mis brazos cuando estoy sentada. Si al 63 lo vuelvo a dividir por phi, tengo el asiento. Y si a 39 lo divido por 1,61, vuelvo a tener un asiento mucho más informal. Obviamente, después quedará en la discusión de cada comisión si podemos o no cada uno construir a la altura del cliente o de quien vaya a usarlo, ¿sí? Pero para hacer el ejercicio de cómo se ideó este módulo, este sistema, ¿sí? Una de las cosas importantes, obviamente, los números hay que redondearlos porque como es un número irracional, él tomó solamente 1,61, ¿no? Pero una de las cosas que cautivaba a los griegos y también a Le Corbusier es todas las propiedades que tenía el número de oro. Y una de ellas es que en estas series como el modulor, cuando sumo los dos términos anteriores, obtengo el tercero. Entonces, 24 más 39 es 63, 39 más 63, 102, 65 más 102, 1,65, que era mi altura. Si yo quisiera seguir esta serie, la roja, ¿no? ¿Qué número seguiría? ¿Qué tendría que hacer? Claro, tendría que sumar 102 más 165 y así obtendría este número y todos los sucesivos. Entonces, este era el criterio que usaba Le Corbusier para este sistema de medidas, que unificaba el tradicional de centímetros y metros, que él estaba en Francia, pero también contemplaba todos los de, por ejemplo, Inglaterra, de pies y pulgadas. Hasta ahora veíamos todas alturas, apoyarme, sentarme, balconear, pero
Con este mismo sistema, Le Corbusier elabora grillas y de esas grillas sacan los elementos claves. Son pocas piezas geométricas que, lejos de restringirlo, le permite muchísimas posibilidades. Entonces, Le Corbusier era una de las personas que más sacaba provecho a la geometría y a la matemática. La conocía muy bien y sabía cuándo aplicarla y cuándo no era importante. Entonces, basa este tipo de composiciones para grandes obras. Esto, el largo, nada más que del edificio, mide como 1,5 cuadras, donde tiene, ¿ven?, distintos rectángulos y los cuadrados, que son las piezas que saca de la grilla. Pero también lo usa para detalles. Este es un detalle de iluminación muy pequeño con respecto a la escala de la unidad habitacional de Marsella, que era lo que estábamos viendo. Entonces, lo que nosotros proponemos es que empecemos a entender la geometría para que nos sirva en la etapa proyectual. Y no solo la geometría, sino también la física. O sea, si nosotros hubiésemos quizás diseñado de otra manera, no tendríamos tanto calor, ¿sí? Poder entender estos principios hace que nosotros tengamos más herramientas, aunque sea para romperlas, pero saber que las tenemos. Entonces, es importante esto de empezar a entender, a mirar a Le Corbusier, pensando que hace muchos, muchos años que lo escribió, que no había ningún planteo, obviamente. En general, las mujeres no medimos 1,83 m, aunque hay muchas que sí, ¿sí? Pero básicamente es una cuestión epocal. Él necesitaba una medida para empezar a desarrollar el sistema. Así que con esto nos despedimos. Espero que nos veamos durante la cursada y que les haya servido. Bueno, María